Bueno, tenemos este circuito. Queremos hallar la impedancia total, la corriente que hay en este circuito, que pasa por este circuito, el voltaje de la resistencia, el voltaje en la bobina y el voltaje en el capacitor, teniendo una fuente de 15 voltios con una frecuencia de 50 Hz. También queremos hallar el ángulo de desfasamiento y la frecuencia de resonancia. Entonces la solución para valores teóricos. La reactancia es igual a omega por L, que omega es igual a 2pi por la frecuencia, en este caso 50 Hz, ¿no? Y por la bobina, 38 milihenrios, que es igual a 11.94 ohms. Y lo mismo hacemos para el capacitor, que la reactancia es 1 sobre omega C, que es igual a 1 sobre 2pi, la frecuencia de 50 Hz por 10 microfaradios, que esto nos da un valor de 318.31 ohms. ¿Sí? Ahora, para hallar la impedancia, utilizamos la resistencia, que es la parte real, más la parte de la reactancia, que es la parte imaginaria, ¿no? Esta reactancia es X de L menos XC, que son las reactancias de la bobina y del capacitor. Como ya hemos hallado, de la bobina sería 11.94 ohmios menos 318.31 ohmios, que nos da un valor de menos 306.37. Entonces, ¿qué quiere decir con este menos? Que la reactancia es de signo negativo, ¿no? Está aquí abajo. R, X y Z. Entonces queremos hallar Z por Pitágoras. Podemos hallar la resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado, que nos da la resistencia, que es 200, y la reactancia, que es menos 306.37 elevado al cuadrado. Nos da un valor de la impedancia. Ahora, para hallar el ángulo de desfasamiento, que está aquí, es el cateto opuesto sobre el adyacente. El cateto opuesto va a ser la reactancia y el adyacente va a ser la resistencia. Despejamos el ángulo de desfasamiento, que sería tangente menos 1, X dividido sobre R, ¿no? Que esto nos da un valor de menos 56.86. Volviéndolo a radianes, sería en 180 grados, hay pi, ¿no? Entonces sería igual a 0.99 radianes. Entonces, este ángulo de desfasamiento es de la impedancia total, ¿sí? Menos 56.86 ohmios. De la impedancia total de todo esto, de la resistencia, de la bobina y del capacitor. De todo esto. Entonces, seguimos. Ahora, hallamos la corriente, que es el voltaje sobre la impedancia total, que es 15 dividido entre la impedancia total, que es 365.87, con su ángulo de desfasamiento, que es 0.041. El ángulo de desfasamiento de la corriente sería, como están dividiendo, sería 0 menos esto, menos 56.86, que nos da menos por menos da más, entonces por eso sería 56.86 aquí, y la corriente sería 0.041 amperios. Ahora el voltaje de la resistencia, igual la ley de Ohm, la corriente por la resistencia, sería la corriente por la resistencia, que es 200. Tenemos el valor de 8.2. El ángulo de desfasamiento de la resistencia es 0. Entonces
Como es la multiplicación, se suma 56.86 más 0, que sería igual 56.86. El voltaje de la resistencia, ¿no? 8.2 con un ángulo de desfasamiento de 56.86. Ahora el voltaje del capacitor sería la reactancia por la corriente. La reactancia sabemos que está desfasado para el capacitor en menos 90. ¿Sí? Entonces multiplicamos 318.31, que es la reactancia, por la corriente, que es 0.041, que nos da un valor de 13.05. Ahora su ángulo de desfasamiento sería menos 90. Como estamos multiplicando, va a sumar aquí. ¿Sí? Menos 90 más 56.86, que es igual a menos 33.14. El voltaje de la bobina, lo mismo. Pero en este caso, el ángulo de desfasamiento de la bobina es 90 grados. Entonces, 11.94 por 0.0041 nos da 0.49, con un ángulo de desfasamiento de 90 más 56.86, que sería 146.86. Ese sería su ángulo de desfasamiento de la bobina. Entonces nos pide también hallar la frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia sería, como hemos visto anteriormente, 1 dividido entre 2pi raíz de LC de la bobina y el capacitor. En este caso sería 38 milihenrios por 10 microfaradios. Sacar la raíz y multiplicarlo por 2pi. Nos daría entonces un valor de 258.18 Hz. Ya estaría resuelto. Ahora, aquí tenemos un gráfico donde podemos ver si tenemos el valor eficaz y queremos hallar el máximo, podemos multiplicarlo por 1.41. Lo mismo, si tenemos un máximo y queremos hallar un valor RMS, solo lo tenemos que multiplicar por 0.707, ¿sí? Entonces vamos a simular el circuito. Aquí ya está, lo hacemos correr el circuito simulado y nos va a dar los valores. Para la corriente nos da 29.1 miliamperios, ¿sí? Para la resistencia nos da 5.81. Para la bobina de 38 milihenrios nos da 0.36. Y para el capacitor nos da 9.25 voltios. Entonces solo multiplicamos por 1.41 y nos tiene que aproximar a los valores teóricos que hemos hallado. Entonces vemos los valores simulados. La corriente 29.1 miliamperios por 1.41 nos da 0.041 aproximadamente. Casi es el mismo que hemos hallado teóricamente. Lo mismo para el voltaje de resistencia y de la bobina y el capacitor. Lo multiplicamos por 1.41, los valores simulados, de 5.81, que es de la resistencia, $5.82, lo multiplicamos a ver, 5.82 por 1.41 y nos da 8.20. ¿Sí? O 21 le ponemos redondeando, ¿no?
No es voltaje con 2 decimales. Ahora voltaje de la bobina. Tenemos 0.35. Tenemos 0.35 por 1.41. 0.35 por 1.41 igual 0.49, 0.49, ¿no? 0.49, 0.49. Del capacitor vemos 9.13. 9.13. Entonces nos sale 9.13 por 1.41 igual 12.87. 12.87. Listo. Esos serían los valores entonces, valores simulados.